Altísimo, este es tu pueblo que te ha venido a buscar. Alzado puerta. Vamos a hablar hoy de reedifica tu casa espiritual. El Señor ha estado hablando a mi corazón de traer este mensaje para el pueblo de Dios, porque, bueno, hay algunos que por ahí sí han dejado caer su casa espiritual, su templo, lo han descuidado, y cuando dejamos justamente de lado esa casa espiritual, la dejamos de arreglar nuestro altar, obviamente Dios no está cómodo. Vamos, ayúdame a predicar y dígame, Dios no está cómodo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y vamos a hablar de la historia de lo que ocurrió en aquellos tiempos donde vemos a un Esdras escribirnos y hablarnos sobre la reedificación del templo. Yo sé que aquí habla de un templo físico que estaba destruido, que se había venido abajo, un templo que el enemigo, las naciones vecinas de Israel destruyeron. Y una de las cosas poderosas que dice este libro es que todos temían a Israel. Y fíjese cómo el enemigo, cómo los enemigos de Israel, como conocían el poder de Dios, como que sabían que Dios es un Dios tan grande y tan poderoso, un Dios indestructible, un Dios que abre el mar, un Dios que manda un ángel y mata a 185,000 guerreros en una noche, un Dios de tantos milagros. Ellos sabían, los enemigos sabían, que si el templo estaba activo, entonces Dios estaba con el pueblo de él, con Israel. Tal es así que ellos destruyen ese templo porque sabían que ahí Israel iba a buscarle su presencia, iba a congregarse, iba a ofrecer sacrificios. Entonces, mire lo que dice en Esdras 5.1, voy a leer el capítulo 5, también voy a leer el capítulo 6, para entender de qué importante es tener restablecido el templo. Claro que hoy por hoy, en este tiempo, en esta era moderna, también nos congregamos en templos, y es de Dios y es bíblico ir y congregarse. Y muchas veces los pastores lo que más se esfuerzan es de que el templo esté lindo, de que el templo físico se encuentre en condiciones para que venga el pueblo, que esté arreglado, que esté limpio, que tenga lindo olor, que haya una buena música, que tenga luces, que no pase frío, que no se pase calor, si es posible que haya buenas sillas, buena calidad de sonido. Todo eso tiene que ver con un templo arreglado. Y en aquel tiempo obviamente también era de esa manera. Por eso, si nosotros podemos ver qué importante es entender esto, de lo que es un templo descuidado, de lo que es un templo sí que no está funcionando. Y su templo, mi templo, es el templo del Espíritu Santo. Somos casas de Dios. Alguien que diga conmigo, yo soy casa de Dios. Por eso es tan importante cuidar también, ¿sí? Porque en un templo físico se cuida la presencia de Dios. Dígale a alguien, se cuida la presencia de Dios, se respeta la presencia de Dios, ¿sí? Por eso cuando usted va al templo a recibir palabra, usted no tiene que andar contestando mensajes de WhatsApp, usted no tiene que andar entrando a las redes sociales. Inclusive en este programa muchos de ustedes están haciendo otras cosas, pero yo siempre enseño lo siguiente: aquellos que se congregan con nosotros, aquellos que no reciben otra palabra, a la hora de la palabra o a la hora de la oración, manténgase allí, no esté contestando mensajes, no esté interrumpiendo la presencia de Dios, porque usted está faltándole el respeto a Dios. Yo lamentablemente veo hombres de Dios, y no voy a nombrar por honra nomás, no voy a nombrar los títulos o las oficinas, pero lamentablemente gente grande, no gente de 20, 25, obviamente ya alguien de 20, 25 años de edad es alguien grande, pero digo no jóvenes, ya personas que tienen años, que tienen títulos. Yo quedo anodadado que los veo que están en las reuniones entrando a otras redes sociales cuando se está predicando la palabra, cuando se está buscando. Bueno,
Muchas veces estoy en los cultos y escucho cómo suenan los celulares. No, ni siquiera tienen el respeto, por Dios, de poner el teléfono en silencio. Entonces, claro que puede entrar una llamada. Yo no digo que, qué pecador, pero digo, cuando se tiene un respeto por la presencia de Dios, cuando se entiende que estamos en la presencia de Dios, y hay algunos que están, le estoy escuchando, vamos arriba, digo amén, y le estoy contestando a la tía Clotilde, ¿sí? A ver cómo anda. Y algunos, como no les mandan mensajes, no tienen todavía esa revelación, y ellos mismos están escuchando la palabra y están mandando mensajes a algún familiar a ver cómo andan, o entran a otras redes sociales, o están mirando un partido de fútbol. Yo siempre digo, a mí el fútbol me encanta. Y me apasiona y es mi trabajo también, pero imagínense que yo esté aquí predicando con un televisor al lado, viendo un partido ahora que están a las 4 de la tarde, están jugando los del campeonato mundial, de clubes que hay ahora, o cualquier otro cuadro, cualquier otro partido. Prefiero no venir y no estar en dos cosas, porque sería una falta de respeto hacia Dios y hacia el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de cómo se descuida. Sí, hablemos de templos que lamentablemente no se preocupan por el sonido, no se preocupan por tener las sillas pulcras. Claro, siempre la economía es lo que importa, pero lo importante es la actitud. Y hay templos espirituales que también están viendo cosas que no tienen que ver. Lamentablemente, a veces hay templos espirituales que están escuchando lo que no tienen que escuchar. Y dentro de ese templo también, en su templo espiritual, en su casa espiritual, está sucia, está contaminada. ¿Sí? Hay feos olores espiritualmente hablando. ¿Sí? Hay cosas que no están bien. Esas cosas son las que después nos llevan a estar de una manera errada delante de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra en Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y mire lo que dice el versículo 2, que me impacta. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Sadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios, que les ayudaban. Hoy yo nos enseñaba en 7 minutos de activación qué importante es que nosotros reedifiquemos. Quizás usted perdió ese tiempo de intimidad con Dios. Quizás usted dejó de leer la Biblia todos los días. Usted desarregló el templo, descuidó el templo espiritual. Quizás usted dejó de ir a la presencia de Dios con alabanza, con adoración, y usted lo tiene en poco y tiene desarreglado su templo. Aquí vemos cómo los sacerdotes comenzaron a edificar o a reedificar el templo. Todos somos responsables. Si hoy hablaba justamente en el programa de mi apóstol, hablamos de lo que es ser un administrador, un mayordomo, de administrar las cosas de Dios. Es nuestra responsabilidad. Quizás cuando nosotros recién empezamos, bueno, es verdad, somos nuevos, necesitamos a alguien que nos cuide, alguien que nos ayude, el famoso hermano mayor, ¿no? Que se habla en las congregaciones de toda la tierra, en todas las iglesias, un hermano mayor que te aconseje, que te ayude, que te mande un mensajito, que te afirme, estás débil, que ore por vos, que te cubra, que te lleve a la iglesia, ¿sí? Que te pregunte qué precisas. Pero llega un momento, después de meses, años, donde ya aprendemos a cuidar nuestra casa espiritual. ¿Sí? Ya no estamos tan pendientes que el hermanito me manda un mensaje. Déjeme decirle algo, no me cambies el canal con lo que te voy a decir, ahora me apague la radio. Si usted todavía se enoja porque su pastor no le manda un mensaje, porque no fue a la iglesia, y usted anda diciendo, mi pastor no me ama, ¿qué clase de amor tiene? Usted es un inmaduro. No me cambies el canal ahora, usted es una inmadura. Claro que el pastor le tiene que mandar un mensaje para ver cómo anda, yo no digo que no, es parte, pero que si a usted le afecta, si a usted le pone mal de que no le llegue el mensajecito del líder, no se preocupan por mí, usted es un inmaduro, usted es una inmadura, usted tiene su templo desarreglado.
y le está echando la culpa a los demás. No, lo que pasa es que el templo está desarreglado, no hay para la pintura porque la gente no diezma y ofrenda. Mire, no importa si no hay dinero, siempre Dios nos va a dar la posibilidad. Nosotros hemos estado en muchas iglesias pobres físicamente, pero grandes y ricas espiritualmente, donde siempre había una manera para arreglar, siempre había una cortinita, siempre había algo barato para comprar, algunas flores. ¿Sabe cuántas hermanas yo he tenido cuando tenía las iglesias físicas que llevaban y iban a los campos y traían, sí, lindas flores para hermosear la casa de Dios? Sí, sabe que con un poquito de perfumol en un agua para lavar, para limpiar, sí, o sea, no estamos hablando que se tiene que haber dinero. Alguien está recibiendo palabra de Dios, alguien me puede decir Dios me está hablando. Entonces muchas veces nuestra casa espiritual está desarreglada y pensamos que es por culpa de los otros. Y el segundo punto, que sí entiendo que es conforme al mensaje que Dios me dio para este día, es que si usted desarregló el templo y necesita ayuda, está bien, yo no le voy a echar en cara a decirle, tenés 30 años de evangelio, tenés 5 años de evangelio, mira cómo estás. No, yo estoy hablando del mensaje es ese, arreglar su casa, reedifique su casa espiritual, conéctese con alguien, porque aquí dice, sí, y con hechos los profetas de Dios que les ayudaban. Los profetas ayudan a restablecer en oración, en fortalecerte, en darte un versículo, en que le digas, bueno, es que me quedé apóstol, es que me quedé pastor, es que desarreglé mi templo. No me ayuda a arreglar mi templo, no me ayuda, por lo menos para retomar, para volver a las oraciones. Me cuesta volver a estar temprano oyendo la palabra, me cuesta volver a leer la Biblia. Perdí el hilo de leer un versículo bíblico todos los días, no me ayuda, y los profetas le van a ayudar. Búsquese algún profeta, búsquese algún líder que le ayude, ¿sí?, a que usted vuelva a reedificar su casa espiritual. Habrá alguien que me diga, voy a reedificar mi casa espiritual. Y quizás usted tiene bien la casa espiritual y por ahí no se apagó el fuego, por ahí el altar está encendido, pero aún falta algo nuevo. Siempre hay que traer algo nuevo, ¿sí? Gloria a Dios por las mujeres que Dios le dio ese don especial de que mueven en los dormitorios, mueven la cama para un lado, para el otro, y mueven los muebles para aquí, y cambian de lugar, y de repente usted dice, ¿qué pasó aquí? Y parece que está todo en el mismo lugar, pero algo hicieron, ¿sí? Algo inventaron para salir de la rutina, para traer algo nuevo, y no necesariamente gastaron. Lo que hicieron fue simplemente hacer movimiento. Habrá alguien que diga, yo voy a hacer movimientos en mi casa espiritual. Habrá alguien que está en la rutina y ya no viene la presencia de Dios, ya siempre las mismas adoraciones, siempre las mismas alabanzas, siempre el mismo tiempo para la oración, habla las mismas lenguas siempre. Eso se está como chanchado, eso está como desarreglado. Habrá alguien que me pueda decir, Dios me está hablando, de que diga, yo voy a reedificar mi casa, yo voy a construir mi casa espiritual para Dios, yo me voy a comprometer a Dios, ¿sí?, a partir de mañana, a partir de la semana que viene. Habrá alguien que va a tomar una agenda para con Dios y diga, voy a agendar para buscarte, Señor, voy a poner tiempos de ayuno, voy a poner tiempos de vigilia, voy a dejar de lado y me voy a abstener de algunas cosas para dedicarme a mi templo, a tu templo, Señor. Porque en realidad no es nuestro templo, es el templo de Dios. Alguien que dé gloria a Dios. Habrá alguien que me puede decir, yo soy templo del Espíritu Santo aquí, que está recibiendo palabra de Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Levantamos adoración a ti. Levantamos su nombre, Señor. Es importante tomar en cuenta el reedificar la casa. Por eso este peso que tenían estos hombres y estas mujeres de Dios era tan importante por la casa de Dios. ¿Sí? Aún Jesucristo se enojó y se puso celoso, ¿sí?, por la casa de Dios, porque dijo que habían transformado, ¿sí?, la casa de Dios en cueva de ladrones. Y por ley, lo que hacían en el templo era bíblico. Dios mismo había dado las ordenanzas. Pero ¿qué sucedió? Ya lo hacían de la manera equivocada. Predique conmigo, diga, lo hacían de la manera equivocada. A veces vamos a buscar la presencia de Dios desde la manera equivocada. ¿Por qué se enojó Jesucristo? Porque verdaderamente no estaban trayendo una adoración genuina. No estaban trayendo un tiempo a Dios como a Dios le agrada, un tiempo de honra. Esto se trata de honra, el mismo Dios lo está constantemente manifestando. Se trata de un tema del corazón.
aquellos que iban a comprar o a vender en el templo, la ley lo decía, ellos podían ir y llevar su ofrenda y caminar e ir de una nación a otra nación. Y allí en el templo compraban y sacrificaban. Lo que estaba mal era que estaban obviamente estafando a la gente en los cambios. El cambio del dólar valía tanto y estos hacían lo vivo. Para que me entienda, ¿no? Pero ninguno tenía respeto por la casa de Dios. Ni los que vendían los animales para la ofrenda, ni los sacerdotes, ni las mismas personas que iban a la casa de Dios. Por eso se enojó Jesús. Por eso habló de cueva de ladrones. ¿Cómo va a llamar ladrones a los sacerdotes? ¿Cómo va a llamar ladrones a los que están allí haciendo su trabajo? Claro, el tema es que el templo no estaba de la manera correcta. Estaban haciendo las cosas incorrectamente. Por eso es importante entender de que nosotros debemos de edificar y reedificar nuestro templo. Mire lo que dice Esdras 5:3. Voy a leer un poquito más para que usted vaya entendiendo el contexto de cómo estaba el templo. En aquel tiempo vino a Echotannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Mire, antes de leer la carta, va a pasar que cuando usted edifique la casa espiritual de Dios, se va a levantar el enemigo. Alguien en la casa se puede levantar, el padre, su esposo, sus hijos. ¿Sí? Alguien que diga: ¿por qué oras tanto ahora? ¿Y ahora qué te vino? Ahora que sos tan santulona, ahora sos tan santulón, ahora que tanto santidad, ahora que tanto a Dios. Porque aquí empezaron a arreglar el templo. Y los ojos de Dios estaban con los ancianos, estaba con el liderazgo. Dios estaba de acuerdo. Diga conmigo: Dios estaba de acuerdo. Una manifestación que ocurre cuando usted comienza a buscar tiene que ver con las quejas dentro de la casa. Y ahora no sé qué le pasa a mi mamá, ahora es todo Dios. Yo no sé qué le pasa a mi papá, ahora que no mire esto, que no mire lo otro. Lo que pasa es que se está arreglando el templo. Ay, 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 ay. Alguien que dé gloria a Dios. Lo que pasa es que estás cuidando la presencia de Dios. Lo que pasa es que ahora te interesas para que la presencia de Dios esté en el lugar y que esté de la manera correcta. Hay alguien que puede predicar conmigo y diga: yo quiero que la presencia de Dios esté de la manera correcta. Por eso hay mucha gente que cuando le hablamos de esto, le estamos hablando de responsabilidad, le estamos hablando de administrar la presencia de Dios, de cuidar la presencia de Dios, de que la presencia de Dios esté, no solamente que habite, no solamente que venga a visitarnos, sino que habite. Y muchas veces, ¿sí?, se va a levantar el esposo y se va a poner cascarrabia, se va a poner gruñón, porque va a decir: está siempre orando, siempre orando, siempre orando. ¿Sí? Se va a levantar algún hijo: mi mamá ahora no tiene tiempo para cocinarme porque pasa buscando a Dios. Tampoco nos vamos a ir para el otro lado. Pero se manifiesta el enemigo, se manifiestan las personas de la casa. Pero ¿sabe qué? Los que perseveran van a ver la mano de Dios, porque esa familia que se levanta son los que después van a decir: te veo distinta, te veo distinto. Ahora en casa siento paz. Ahora veo que Dios empezó a bendecirnos en la economía. Ahora veo, sí, que no hay tantas discusiones. Ahora me doy cuenta que los niños no se enferman tanto como antes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos cuidando la presencia de Dios en casa. Ay, 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 alguien que dé gloria a Dios. Sí, esa es la responsabilidad. Ese es el fruto de tener una casa arreglada. Alguien que dé gloria a Dios. Ese es el fruto de reedificar tu casa espiritual. Ese es el fruto, porque se va a empezar a sentir mejor. No va a ir tanto al médico. ¿Cuánta gente entra aquí a este programa de Vamos Arriba? Y de repente empieza a escuchar el programa porque le cayó bien, porque escuchó un testimonio, porque Dios le tocó, porque lloró, porque rió, porque Dios hizo algo. Y pasaron meses y ahora se dan cuenta que ya no están tan enfermos. Porque pasaron meses y dicen: escuchando este programa algo cambió en mi vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Es que este programa trae la presencia de Dios, manifiesta la presencia de Dios en su vida. Usted es edificado, porque cuando comenzamos a hacernos cargo de las cosas de Dios, estamos reedificando el templo. Alguien que dé gloria a Dios.
y ya se dan cuenta que no tienen los mismos problemas. Los que no podían dormir ya comienzan a dormir. Ay, 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 ay. Los que tenían grandes dolores de cabeza ya no lo tienen. Aquellos que por ahí tenían problemas en los huesos ya no sufren. Eso es a causa de que están arreglando el templo. Obviamente que escuchar vamos arriba tiene que ver con arreglar la presencia de Dios en su casa, pero también es importante que usted mantenga en su intimidad, que usted diga: yo quiero experimentar, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero experimentar aquello de que entrada a la puerta en tu aposento y cerrada la puerta, buscarle en lo secreto, porque Él me va a recompensar en público. Alguien que dé gloria a Dios. Alguien me puede decir que Dios le está hablando. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice el versículo 6. Esta es la carta que enviaron al rey Darío. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Y le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Escuche cómo está escrito: a la casa del gran Dios. Los que no eran cristianos, los que estaban oponiéndose, mire cómo llamaban a Dios, el gran Dios. Continúo. La cual se edifica con piedras grandes, ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo: así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Escuche, fíjese la manera, con las palabras tan rimbombantes, las palabras tan grandiosas que se manejan con Dios y se manejan para la casa de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Voy a leer de vuelta el 11. Y nos respondieron diciendo: así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Qué versículo más poderoso. Usted piensa que Dios solo está en el cielo. Déjeme decirle, Dios también es Dios de la tierra. Ay, 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 ay. Alguien que dé gloria a Dios, por favor. Dios es Dios del cielo, que habita en los cielos, pero es Dios de la tierra, que habita en la tierra. Ay, 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 ay. Alguien que dé gloria a Dios por esta palabra. Dice: y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo de Babilonia. Pero en el año primero del Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa. Entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ahora vamos a leer el capítulo 6. Pero quiero hacer una puntualización en lo que está ocurriendo aquí. Se está certificando de que había sido dada orden por el rey Ciro la edificación. Y fíjese qué tremendo, porque todo templo tiene sus detalles. Ay, 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 ay.
Todo templo tiene sus detalles. Diga conmigo, todo templo tiene sus detalles. Cada templo físico que uno puede recorrer, y gracias a Dios le ha tocado a uno estar en más de una nación, puede ver, aunque se parecen, pero no son iguales, cómo se ordenan, cómo son los colores en las paredes, las cortinas. Muchos ponen columnas haciendo referencia proféticamente a lo apostólico o a los 5 ministerios. ¿Sí? Muchos buscan, ¿sí?, arreglar la casa de Dios con buenas sillas, con buenos lugares, con buenos asientos. Como decía hoy, ¿sí?, también lo que es el sonido. Y aquí la Biblia habla de utensilios de oro, utensilios de plata, que son parte del mobiliario. Y eso también habla en nuestra parte espiritual, de que nuestro templo tiene que tener también su mobiliario espiritual. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tiempo de la palabra todos los días. Yo enumeré algunos. Cualquier templo tiene una silla, tiene una alfombra, tiene micrófonos, tiene parlantes, ¿sí? Tiene cortinas. Nombré 3 o 4 cosas. Hay otras. Hay unas puertas, ¿sí? Tantas cosas que tiene, ¿verdad? Ventanas, iluminación, en fin. Pero debemos de ver nuestro templo espiritual, que también tiene sus utensilios, que también son valiosos como el oro y la plata, que tienen que ver con su lectura bíblica. Hoy yo puedo predicar una palabra porque ayer estoy leyendo Esdras. Entonces mi templo espiritual está adornado con palabra. Ay. Alguien está recibiendo aquí. Es su responsabilidad que su templo tenga palabra de Dios. Es que yo voy los domingos a que mi pastor me predique y escucho la palabra. Gloria a Dios, eso está bien. Es otro tipo de utensilios. Predique conmigo, diga, es otro tipo de utensilios. Ay. Pero su responsabilidad es que su templo, si tenga palabra de Dios todos los días. Usted tiene que tomar el tiempo para decir, hoy tengo que leer la Biblia. Hoy tenemos la modernidad del teléfono y ese es por un lado está bueno el teléfono, de tener la Biblia ahí. Pero por otro lado a veces complica. Yo sigo leyendo la Biblia de papel. Por ahí cuando preparo el sermón lo preparo ya con tecnología, con el iPad, con la tablet. Sí, a veces sigo escribiendo también algún sermón que otro. ¿Por qué? Porque me concentro más. Porque cuando tengo el teléfono y estoy leyendo la Biblia, entró un mensaje. Y ahí le apareció en la entrada, usted le ve que entró. Sí, y ahí está fulanito que le está mandando. Ya lo trajo. Ya le está quitando el valor al utensilio de la palabra. Alguien que dé gloria a Dios. ¿Qué otros utensilios tiene que tener nuestro templo espiritual? Es ese tiempo de alabanza y de adoración. Y no hablo solo de que usted vaya cantando y poniendo una alabanza cuando va en el carro, cuando va en el auto, o cuando usted va en el bus o en el subte y va escuchando unas lindas alabanzas, ¿sí?, en su teléfono. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que su templo espiritual tenga ese utensilio de adoración, tenga ese utensilio de alabanza, de gozo, que usted salta en la presencia de Dios, que usted levanta los brazos, que usted está como David con una alabanza extravagante. Y eso no lo puede hacer el pastor, eso lo tiene que hacer usted, eso no lo puede hacer el líder, eso lo tiene que hacer usted. Qué cosa más hermosa es para nuestro Dios. Ese es utensilio de esa alabanza, ese utensilio de esa adoración que sube con un olor fragante, que de cierta manera viene a ser como el utensilio del incienso. El incienso es esa hierba que se quema y que sube como humo a la presencia de Dios, que siente el olor. La alabanza trae ese olor de incienso a nuestro Padre. Aleluya, alguien que dé gloria a Dios. Eso es parte de la edificación de su casa espiritual. Que usted diga, wow, mi casa está adornada con palabra de Dios. Mi casa espiritual tiene adoración y alabanza, inciensos a nuestro Padre. Tiene sacrificios que suben delante de Él. Porque de eso habla Romanos 12:1. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y sea este vuestro culto racional. My God. No dice que sea el culto en la iglesia, sea vuestro culto diario, sea vuestro culto consciente, culto racional. Alguien está recibiendo palabra de Dios aquí. A alguien Dios le está hablando. Claro, es que a usted nunca le hablaron de esto. Es que a usted nunca le predicaron de esto.
A veces me parece que es como cuando uno va al templo a ofrendar y todos pasan a ofrendar y por vergüenza uno le dice al hermanito que está cerca: no me prestas la ofrenda que después te la devuelvo. Y entonces uno pasa todo contento con una ofrenda prestada para no quedar pegado, para no pasar vergüenza. Pero al otro culto lo mismo y al otro culto lo mismo. Llega un momento que uno dice: no, yo tengo que tener mi propia ofrenda. Yo tengo que levantar mi propia ofrenda a Dios. Yo tengo que preparar mi propia ofrenda a Dios. Yo tengo que reedificar mi templo. Alguien que dé gloria a Dios. Qué lindo ese tiempo que usted reedifica su templo. Yo sé que hay muchos que Dios le está hablando aquí. Yo sé que hay muchos aquí que están meditando y diciendo: voy a reedificar mi templo. Yo sé que hay muchos aquí que están pensando de que Dios les está hablando y que se están dando cuenta que solo buscan a Dios por conveniencia. Que se están dando cuenta que el templo muy lindo, el templo de la ciudad, el templo donde se congrega, el templo de la iglesia, del ministerio muy lindo, pero su templo personal está descuidado. No tiene alabanza, no tiene adoración, no tiene esa palabra, no tiene ese tiempo de oración. Mi casa es casa de oración, dijo Jesucristo. ¿Cómo es posible que su templo no tenga oración? My God. Y algunos, lamentablemente, han caído en la religiosidad, en la estructura profesional de que cuando los ponen a orar, oran, pero no tienen peso espiritual. ¿Por qué? Porque su templo no tiene oración. ¿Usted conoce alguna iglesia, algún templo físico que no tenga oración? My God, no me cambies el canal ahora, no me apagues la radio ahora, quédate ahí. Es que yo oro, claro, muy lindo, pero habrá un peso de que su casa espiritual tiene oración. ¿Sí? De que su casa espiritual está arreglada. Y fíjese, ¿sí? Templos espirituales que albergan, que acogen al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, que cuando viene el Padre, viene el Hijo. Mire qué 3 personas dentro suyo. ¿Será que Dios cuando viene a su templo espiritual se siente cómodo? No me cambies el canal ahora. ¿Será que cuando el Espíritu Santo viene a su casa espiritual se encuentra de que hay una casa ordenada, una casa reedificada? ¿Será que usted puede entender que este vivo celo que tenían estos hombres y estas mujeres de Dios en aquel tiempo por ese templo físico, hoy nosotros tenemos esa posibilidad de cuidar ese lugar? Y hablemos de las cosas básicas. Ni que hablar que como templo del Espíritu Santo debemos de dormir y descansar para que el cuerpo esté descansado. Y no hablo de dormir 12 horas, hablo de dormir lo necesario. ¿Será que cuidamos al templo del Espíritu Santo y lo abrigamos bien si hace frío? ¿O los cuidamos y no los ponemos al sol para no quemar la piel? Porque eso también es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, esa es nuestra responsabilidad. ¿Será que en verdad cuidamos nuestra alimentación y nos cuidamos con los que comemos? Y de repente decimos: bueno, hoy sí, hoy me pasé un poquito con la grasa. Hoy me comí un rico asado y me pasé un poquito con la chuleta, un poquito de grasa. ¿O será que todos los días estamos comiendo mal? Porque eso también es cuidar. Ese templo también habla de reedificación. ¿Será que pasamos enfermos porque nos mal alimentamos? ¿Será que pasamos enfermos porque no cuidamos el templo? Porque eso también tiene que ver con edificar el templo. Ay. Alguien que dé gloria a Dios. Hay alguien que me pueda decir: Dios me está hablando. Habrá alguien que me pueda decir: esta palabra es para mí. Ya tengo que terminar aquí. Mire lo que dice el capítulo 6 de Esdras, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer todo. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, : en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Escuche lo que le voy a soltar aquí, ahora sigo.
cada vez que usted disponga en edificar su casa espiritual, el Rey Todopoderoso va a proveer. Ay, 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 ay. Cada vez que usted disponga tiempo para edificar su casa espiritual, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le va a dar tiempo, le va a dar posibilidades, le va a proveer tiempo de calidad para que usted edifique el templo. Uf, alguien agarró ese rema. Alguien agarró ese rema, versículo 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, y sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. ¡Wow! Habrá alguien que diga, la obra no va a cesar, la reedificación del templo no va a cesar. Versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. ¡Wow! Mire esto. Versículo 10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Este rey sabía que si el templo estaba arreglado, la presencia de Dios iba a ser para todos. No solamente a través de los sacerdotes, porque un sacerdote ora por un presidente, un sacerdote ora, un cristiano ora por las autoridades de su nación, porque aquí lo dice, van a pedir por el rey y por sus hijos. Aquí había un rey sabio que estaba aportando desde su lugar para que todo funcionara. No puede haber excusas en la reedificación del templo. Solo tiene que decidir usted en decir, es mi responsabilidad de tener que tener mi templo activado, tener mi altar activo. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Escucha una cosa, cuando Dios da orden para edificar, no hay quien pare la reedificación. ¡Wow! No hay enemigo que pare la reedificación. No hay demonio que se va a querer alzar en contra de que usted reedifique el templo. Podrá tener algún problema al principio, pero todo lo que se levante, el mismo Dios se encarga de derribarlo. Alguien que dé gloria a Dios. Y dice el versículo 16, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido a la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua, pues todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos.
Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Usted es templo del Dios de Israel. Cuando usted reedifica el templo, todas las inmundicias se van. Lo que viene es más hambre por buscar a Dios. Dios le pone el sentir de edificar el templo, de reedificar el templo. Y usted comienza a limpiarse, usted comienza a buscar a Dios, usted comienza a levantar a ese Dios en su propia vida espiritual y la casa se ordena, la casa comienza a tener sacrificio, la casa comienza a estar hermoseada, la casa es templo del Dios Altísimo, la casa es el templo de ese Dios Elohim, de ese Dios Elolán, de ese Dios, el Elión, el Altísimo. Dios comienza a venir sobre su casa espiritual que es usted. Algo comienza a pasar. Las cosas comienzan a ser cambiadas a causa de que hay un templo activo. Alguien que dé gloria a Dios. A causa de que hay un templo que se reedificó. A causa de que hay un templo que tiene sacrificios. A causa de que hay un templo que está levantando sacrificios vivos al Dios Todopoderoso. De eso es lo que Dios nos está hablando. Dios nos está llamando a reedificar la casa espiritual. Dios nos está llamando a arreglar nuestra casa espiritual, que lo hagamos con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, para que Dios después se va a encargar de dar todo lo que tenga que dar. Dios es el que va a proveer lo que tenga que proveer. Dios va a mover lo que tenga que mover. Dios va a tocar a quien tenga que tocar. Usted dice, sí, apóstol, yo no tengo lugar en mi casa. No se preocupe. Disponga en su corazón que Dios le va a dar un lugar. Dios le va a dar un tiempo. Dios le va a dar una nueva casa si es necesario. Porque a Dios le agrada que usted prepare un lugar, ¿sí? Que es su templo personal, donde usted pueda estar conectado con la presencia de Dios. Y a los que por ahí están viendo que sus templos aún necesitan ser arreglados, toma esta palabra, ¿sí? Para justamente darle el puntapié, dar esa activación profética de decir, yo quiero arreglar el templo, yo quiero, ¿sí? Que el templo, que la casa de Dios esté arreglada, que la casa de Dios esté hermoseada. Qué importante es tener en cuenta esto. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que constantemente están orando para que el templo esté activado, pero también preocupándose con sus diezmos, con sus ofrendas, preocupándose también con sus sacrificios de oración, de alabanza, de ayuno, para que Dios esté cómodo. Ese es el fin de todo esto, que Dios esté cómodo, que Dios se sienta bien. Y usted podrá decir, apóstol, ¿cómo es que Dios se va a sentir bien? Claro, si usted cuida el templo de Dios, Dios va a habitar de la manera correcta. Si recibió esta palabra, diga amén, deje su me gusta, siempre si quiere sembrar como está sembrando ahí Maribel. Gracias por esa ofrenda, hija. Declaro que esa ofrenda está siendo activada en un templo espiritual para Dios y que Dios te lo multiplica al 1000 por 1. Si alguno de ustedes está siendo presionado y está siendo cuestionado por lo que está haciendo para Dios, su propia mente le está diciendo no ores, deja, Dios no necesita, esta palabra es para usted, para que se afirme, porque lo que usted está sintiendo es de Dios. Jamás Dios, mejor dicho, jamás el diablo le va a poner ganas de edificar o reedificar. El diablo siempre le va a poner ganas de destruir. Él vino a robar, matar y destruir. Todo pensamiento que diga no ores, todo pensamiento que diga no es necesario que te levantes temprano a sacrificar, todo pensamiento que te diga no leas la Biblia, no es necesario, todo eso es del diablo. Mas todo lo contrario, todo lo que te lleva a buscar más de Dios, ese es Dios. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que tu pueblo reciba esta palabra, para que esta palabra se active al 1000 por 1. Señor, y los que están escuchando del otro lado, no se queden nada más en el amén, que no sean oidores, sino que sean hacedores, en edificar y reedificar su templo. Dios mío, en ir a tu presencia, en arreglar la casa espiritual, Señor, que es nuestro cuerpo, en cuidar
esa casa espiritual. Señor, yo bendigo a tu pueblo, declarando que esta palabra da fruto al 100%, que tú has hablado a tu pueblo, que tu pueblo, Señor Padre, es recíproco a esta palabra. Dios mío, que no solamente dice amén, sino que da fruto, Padre. Yo bendigo, Señor, en esta hora al pueblo, declarando que esta palabra es de bendición, que esta palabra se activa, que esta palabra da fruto, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Manifiesta tu presencia, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Vamos a decirle: que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad aquí, que venga tu reino, tu luz a mi vida, que venga tu voluntad. Una vez más, que venga tu reino, que venga tu reino.